¿Sorpresa, Caro? En gran parte sí, porque ganar en 16 provincias en la Argentina es realmente dar un batacazo, sobre todo teniendo en cuenta que el proyecto de Javier Milei comenzó hace 2 años nada más, cuando él se presenta a las elecciones legislativas y logra salir tercero. Y fíjate la ampliación de votos que tuvo de hace 2 años para atrás, acá en la actualidad, que hoy es la principal fuerza en todo el país. Y creo que fue un mensaje para ambos sectores, tanto para Unión por la Patria como Juntos por el Cambio, porque ya gobernaron ambos y la verdad que los resultados no fueron los esperados. Considero que fue un voto emocional de rechazo a lo que vos antes mencionabas, ¿no? A los partidos tradicionales, a la política tradicional. Pero fíjate también que por otro lado, Javier Milei, si bien fue el candidato más votado a nivel nacional para las presidenciables, por lo menos los candidatos que llevó en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires no fueron los más votados, porque Ramiro Marra sacó el 12% en Cava y Carolina Píparo el 23% en la provincia de Buenos Aires, que de hecho allí Kicillof fue el más votado. No así Carolina Píparo. Y Milei sacó un 30% a nivel nacional. Así que este también es otro fenómeno que se está dando, que es votar la figura de Javier Milei, pero no el partido político como tal. Lo que sí tiene, justamente Cristina hablaba de esos 3/3, ¿no? Que finalmente se cumplió, ¿no? Sí. Y lo que viene, bueno, si uno se pone a analizar, te diría casi incierto, porque cualquiera de las 3 fuerzas políticas, más allá de analizar de dónde puede sacar votos cada una, puede ir a una segunda vuelta. Algunos plantean que puede llegar a ganar incluso hasta en una primera vuelta, que ahí lo veo un poco quizás más complicado, no imposible, pero sí con ciertas dificultades de que pueda llegar a una segunda, ganar en primera instancia, ¿no? Porque hay que ver cuánto puede llegar a crecer Milei y también los otros candidatos. Y hablamos además de que estos números, un 30% para Milei, un 28% para Juntos por el Cambio y Sergio Massa con un 27%, son el piso, como hablaba también Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cualquier escenario de cara a octubre hoy es posible, porque justamente al ser poca la diferencia entre todas las fuerzas, cualquiera puede estar logrando ganar. Pero sí, el más perjudicado en este momento sería Unión por la Patria, porque ellos están gobernando hoy en día. Las acciones, por ejemplo, están cayendo en la bolsa de Wall Street, y esto es un dato también de lo que se plantea en la cuestión económica, que viene bastante mal, y justamente su principal candidato oficialista es el ministro de Economía. Carolina, a ver, ¿cómo lo ves vos este supuesto o potencial panorama? A mí particularmente, corregime por favor, si pensás de otro modo, a mí me parece que Sergio Massa tiene por delante un panorama más que complicado a la hora de... coincido contigo, me parece que va a haber segunda vuelta, ¿sí? Ahora, en caso de que haya segunda vuelta, hay 3 escenarios posibles. Que vaya Milei y Massa, o que vaya Patricia Bullrich y Massa, o que vayan Milei y Patricia Bullrich. Si van Milei y Patricia Bullrich, ya Massa no va al balotaje. Y en caso de que vaya Massa al balotaje, enfrentando a cualesquiera de los otros dos, ahí es un electorado con diferencias, pero no tantos en cuanto a uno y al otro. Me refiero Milei y Bullrich. Me parece que el panorama que tiene Massa por delante, si bien todo puede pasar, claro, mucho más en política, pero es realmente complejo, ¿no? Van a tener que trabajar muchísimo de acá a octubre y bueno, si hay un balotaje donde él intervenga, mucho más también, ¿no?
Sí, porque primero que analizábamos que Patricia Bullrich y Javier Milei comparten el electorado. Ambos se posicionan como centro-derecha y ultraderecha. Sí, claro. Lo que sí, hay un dato a tener en cuenta, que en un potencial gobierno de Javier Milei ya asume de forma débil. ¿Por qué? Porque el Congreso de la Nación lo va a tener en contra. Javier Milei, si en el caso de que se repitiese esta elección en octubre, podría llegar a meter 8 senadores y casi 40 diputados nacionales. Pero eso no le alcanza para hacer todas las reformas estructurales del Estado que él, por lo menos, están en su plataforma electoral y que venía planteando, ¿no? Es decir, necesita el Congreso de la Nación, sí o sí, en el caso de que él gane y sea el próximo presidente, para poder gobernar. Y sobre todo los sindicatos, los movimientos sociales. Creo que un gobierno de Milei, más allá de que hay que respetar al electorado, de que estamos en democracia, es un gobierno muy débil, que asume de esa forma, y que si él continúa con ese discurso de confrontación política, va a ser muy difícil, y esto lo digo de verdad, o sea, con seriedad, que pueda llegar a gobernar los 4 años. Porque gobernar no es solamente ganar una elección y mantenerse porque ganaste y listo, sino que tenés que construir consensos políticos, tenés que ir a hablar con los adversarios, tenés que construir mayorías parlamentarias. No es solamente decir, bueno, yo tengo esto y hago lo que quiero. No funciona así el sistema democrático y sobre todo el sistema presidencialista de la Argentina, que necesita sí o sí también de los gobernadores, y sabemos que no hay muy buen vínculo entre Javier Milei y los gobernadores. Por lo cual, el escenario más factible quizás en términos de estabilidad, en este caso lo tiene Patricia Bullrich, que Juntos por el Cambio sí tiene tanto legisladores como senadores, aunque perdería bastante en la Cámara de Diputados y en el Senado, pero por lo menos podría llegar a hacer algunos consensos políticos para poder hacer ciertas reformas. Ahora, el panorama más complicado, como vos decías, lo tiene Sergio Massa, porque es un 27% nada más. Y fíjate, el mensaje ayer de Grabois, que vos en un momento me habías preguntado, ¿es posible una foto? Y la verdad que la foto no sé si fue la esperada. Sí, Grabois fue al búnker porque generó mucha preocupación dentro del oficialismo, que ganase Milei por esa cantidad de votos. Pero el mensaje de Grabois es como decir, ya nos estamos rindiendo porque él no está conforme con Sergio Massa. Y yo no sé si ese porcentaje de Grabois va a estar con Sergio Massa, quizás se va a la izquierda, al frente izquierda. Entonces me parece que en este escenario no solamente tenemos que hablar de qué va a pasar en octubre, sino cómo va a quedar el Congreso de la Nación, que se define en octubre y no en noviembre, y sobre todo, quiénes van a entrar en una segunda vuelta. Pero lo más importante, ¿cómo van a gobernar? Porque gobernar, como decía antes, no es solamente con el Poder Ejecutivo. Entonces acá sí creo que Javier Milei, más allá de hacer una buena elección, de hacer una sorpresa para muchos candidatos, para casi todo el país entero casi, y que no haya estado este resultado por lo menos previsto ni en las encuestas, ni en la boca de urna, me parece central analizar qué puede hacer Sergio Massa sin el Congreso de la Nación y sobre todo romper el diálogo con toda la dirigencia política. Y así como hablamos de Unidos por la Patria y Sergio Massa, Caro, la elección de Juntos por el Cambio no ha sido buena tampoco. Ahí Bullrich estaba, bueno, obviamente contenta porque ganó la interna, la ganó con buena diferencia, pero no ha sido una buena elección. No, primero que fue una sorpresa para Larreta, te digo que el gran triunfador, de hecho, fue Mauricio Macri en todo esto, porque él apoyaba a Patricia Bullrich. También acá en la ciudad de Buenos Aires ganó Jorge Macri, le ganó Martín Lustó. Y está esa foto que salió por todos lados, que es Larreta a un costado y Mauricio Macri abrazando a Jorge Macri y a Patricia Bullrich. Por lo cual te digo que habrá que ver cómo se reacomoda el electorado de Larreta y si todos los que votaron Larreta en estas pasos van a ir a votar a Patricia Bullrich. Yo creo que ahí gran parte se puede ir a otros espacios porque hay cierta diferencia. De hecho, Larreta y Massa eran los candidatos más moderados y los que ganaron en esta elección no fueron los más moderados. Analizábamos, por ejemplo, la situación en Santa Fe, quién había ganado entre Puyaro y Lozada, y decíamos, bueno,
venían ganando candidatos moderados. De hecho, la candidata de Patricia Bullrich en Santa Fe era Lozada y perdió. Entonces me parece que esa sorpresa también de Patricia Bullrich genera todo un reacomodamiento de la oferta electoral dentro de Juntos por el Cambio, y habrá que ver si en la octubre puede retener todos los votos de Larreta, y en el caso de que así no fuese, bueno, complica aún más a Juntos por el Cambio, que tiene por lo menos un piso del 28%, pero tiene que llegar a mucho más, porque si Javier Milei amplíe la diferencia, llegando al 40% y teniendo una diferencia de 10%, ahí sí ganaría en primera vuelta. Caro, dos últimas consultas, ahí te desobligo. Una de ellas, ayer cuando, bueno, ya conocidos los resultados oficiales, sale Unidos por la Patria a dar sus discursos. Massa habla, alejándose un poquito de posturas más duras, de Grabois o del mismo Kicillof, a hablar de una construcción nacional. Refiere, bueno, en lo que va a ir seguramente la campaña de aquí en adelante, ¿no? Contraponiendo dos modelos de país, pero habla de una construcción nacional. ¿De qué habla Massa? ¿Qué es lo que pergeña con respecto a esto? ¿Llamar a otros partidos? Vos que estás ahí en el seno mismo de estas cuestiones. Sí, lo que él intenta transmitir, primero, que fue un cimbronazo para el socialismo, él no se esperaba este resultado. De hecho, Malena Galmarini perdió en Tigre. Perdió en Tigre, sí. Sí, perdió en Tigre, y el kirchnerismo perdió en la provincia de Santa Cruz, sí, después de 32 años. Así, sí, que imagínate, varios datos para tener en cuenta. Y lo que va a apuntar, por lo menos Sergio Massa, y es lo más factible que vaya a hacer, es ir por el electorado de Larreta. ¿Por qué? Porque lo que mencionaba antes, quizás ese electorado es mucho más moderado o un poco más simpatizante. De hecho, tanto Massa como Larreta son amigos. Se hablaba quizás de un posible consenso a futuro si cualquiera de los dos ganaría las elecciones o fuese el próximo presidente. Bueno, ya sabemos que Larreta quedó en camino, pero lo que va a intentar hacer Sergio Massa es estar más presente. Y acá la gran incógnita es también qué va a hacer Cristina Fernández de Kirchner, si ella va a salir a militar muchísimo más de lo que lo hizo hasta el momento, porque el apoyo si bien a Sergio Massa estuvo en varios actos con él, hizo varias declaraciones, me parece que en el último tiempo se guardó un poco la vicepresidenta y se está especulando cómo va a tener la impronta de ella de cara a octubre. Y después, el tema de lo nacional, sin lugar a dudas, va a ser Massa yendo en busca de esos votos, quizás en otras provincias, con los gobernadores peronistas, porque fue impactante cómo en lugares donde gobierna el peronismo y donde ganó el peronismo, en las elecciones que se desdoblaron, ahora gana Milei. Entonces es algo que no tiene una lógica de poder entender por qué ganó Milei en tantas provincias que son ultra quizás peronistas. Pero bueno, este es el fenómeno también que vemos en otros países, sí, y creo que es por lo menos lo que está pasando en este siglo XXI, que las sociedades no están tan ideologizadas como era antes. Entonces, acá se puede explicar un poco quizás esta volatilidad del electorado que vemos. La otra consulta que te quería hacer, lo referías recién, Carolina, Santa Cruz ha elegido gobernador y después de 32 años el kirchnerismo deja el poder en esa provincia. La última, hasta ahora, luego de los resultados, ni Cristina Fernández ni Alberto Fernández hicieron ningún tipo de declaración pública, así sea a través de redes o lo que fuese. Sí, Alberto Fernández lo hizo ayer tarde, hizo todo un hilo en Twitter, que bueno, fue bastante cuestionado, porque parte de la derrota se lo estiman a él, ¿no? Por todo el tema de la gobernabilidad, de la gestión pública. Sí habló, Cristina me parece que todavía no dio declaraciones, pero Alberto Fernández lo hizo ayer, luego del discurso de Sergio Massa, y sí, habló en las redes sociales, bueno, agradeciendo y cómo fue todo el sistema de votación, y más que nada también hablando de que hay que seguir gobernando porque no termina el gobierno ahora, sino que el 10 de diciembre va a ser
toda una cuestión también a ver y cómo ese es el llega problema, oficialismo. y ese es el problema. Y, Sí, y sí. lo referías también al comienzo, habrá que ver cómo reaccionan los mercados hoy, porque convengamos que el candidato que queda tercero, más allá de este casi empate técnico entre los tres, pero bueno, queda tercero, es nada menos que el ministro de Economía de la Nación en ejercicio de sus funciones, ¿no? Sí, exactamente, y en el día de hoy ya arrancaron las acciones argentinas con una caída del 12%, así que imagínate que también se espera qué va a pasar con el dólar durante toda esta semana. Hoy se va a juntar la Unión Industrial, van a analizar los resultados electorales, así que ya hay mucho movimiento, reuniones de qué gobierno puede llegar a venir, muchas especulaciones en casi, te diría, todos los sectores de la economía, y Sergio Massa tiene un doble desafío, que por un lado es sostener la economía hasta el 10 de diciembre y por otro lado revertir esta derrota del oficialismo que no estaba en los planes de ellos y sobre todo analizar de dónde puede sacar más votos. Y un dato a tener en cuenta es que el nivel de participación fue mucho menor que comparado a las PASO del 2019. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque fue mucha menos gente a votar, casi 11 millones de personas no fueron a votar y bueno, esperemos que en octubre este nivel de participación aumente y ahí también vamos a saber hacia dónde van esos votos de la gente que no fue a votar.